y la comunión del Espíritu Santo sea una realidad. Y la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y con ella nos enseñe alguna cosita que nos haga bien en nuestra vida cristiana diaria. Yo tengo unos versículos y voy a empezar a leer el primero y después comunico un pensamiento que tengo. No tengo nada más que lo que Dios me da. En Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este es uno de los textos. Luego hay otro texto en Isaías 1:2: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, cría hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hay otro texto por aquí, en el libro de Jeremías 1:5: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y el último es un texto que está aquí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo leo los versículos y luego a ver qué pasa. Pues a lo mejor, a lo mejor no digo nada, conforme el Espíritu del Señor diga. Y en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. He querido leerlos todos y luego a ver por dónde voy, por dónde va. Le dice a Juan: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el último y el primero. El que es, parafraseo el texto, el que es, presente, el que era, el pasado, el que ha de venir, el futuro, el todopoderoso que domina los tres tiempos: pasado, presente, futuro. Le dice a Jeremías: antes que te formases, ese antes es el pasado. Te conocí en el presente. Le conoció ya desde el momento en que ese embrión empezó a formar el primero, lo que se forma, tarda 15 días hacerse el embrión, y en el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, y luego se fueron formando todas aquellas cosas que estaban escritas en el libro, sin faltar una de ellas. Está hablando del ADN. Hay una ley en el ADN que lo primero que se forma en una criatura es el corazón. Ese desembrión en el corazón. En Eclesiastés, he leído en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre no se ha enterado. Cuando dice eternidad, habla de un cuerpo que nunca muere, de algo que permanece para siempre. Y lo único que es eterno es el alma. Cuando está el corazón, Dios interviene y pone eternidad en el corazón. Va creciendo y cuando nace una criatura que llora y luego crece y dice las primeras frases: mamá, medio dichas, o papá, y luego crece más y ya va aprendiendo palabras, y así sucesivamente, hasta que se hace un
un adolescente y luego ya se hace un hombre y luego se hace más mayor y luego se hace más mayor hasta que llegamos a una edad que somos viejos. En el desarrollo de nuestra existencia, el que conoce mi principio como embrión y le dice a Jeremías, antes que nacieses, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El hermano José, que antes ha dicho unas cuantas palabras muy sabias, por cierto, que a mí me han hecho mucho bien, acerca de Dios. Dios nos conoce en la totalidad de nuestra existencia y conoce lo que vamos a dar de sí. Y conoce las debilidades que tendremos en el desarrollo de nuestra existencia. ¿Qué es lo que nos va a atraer más? ¿O qué es lo que nos va a gustar más? Nadie tenga más concepto de sí que el que debe de tener, que piense de sí con cordura. Dice la palabra del Señor, la boca de San Pablo. Cuando le llama a Jeremías, que tendría 15 o 20 años, era un niño, le dice que es un niño. No digas que eres niño, porque a todo lo que yo te mande, irás y hablarás lo que yo te diga que tienes que hablar. Jeremías, el único problema que tiene es que tiene que sujetarse a las determinaciones que ha tomado Dios para él desde el vientre de su mamá. Hablando de la Iglesia en Efesios, según nos escogió antes, otra vez la palabra antes que te formases, dice antes de la fundación del mundo. Nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. La santidad solo la tiene Dios. Pero la santidad ha tenido que hacerla para santificarnos. Y santificarnos y no tener mancha delante de Él. Y en esa parte de limpieza ir engendrando las determinaciones que Él ha tomado para cada uno de los que llama. Ya sea un cristianico, una cristianica, una ovejica, un siervo del bendito pastor o una sierva. Ya desde poco, Samuel era un niño que aún no sabía nada del amor de Dios. Y Dios le llama, Samuel, Samuel, y va en busca de él. Una vez, 2 veces y 3 veces. Elías dice, cuando te oigas esa voz, dile, háblame Jehová, tu siervo oye. Y dice que cuando la última vez que le habla a Samuel, dice la Biblia, se paró al lado de la cama de Samuel. Le da una profecía, dice lo que tiene que hacer. Lo que tiene que decir a la casa de Elí, de qué manera van a ser muertos y de qué manera va a ocurrir. Él tiene un poco de temor porque es la primera profecía que va a dar. Notamos que Samuel nació de las lágrimas y de la magnitud de congojas de una mujer que por voluntad de Jehová no podía tener varón, no podía tener hijos. Y la puso a Penina, que sí tenía, y la irritaba. Cuando Samuel la menosprecia, Elí la menosprecia, a Ana, digiere tu vino, mujer, le dice. Tu sierva no es una mujer impía, es que por la magnitud de mis congojas derramo mi alma delante de Jehová. Y no estaba pronunciando palabras
estaba balbuceando, pero sí tenía un río de lágrimas. Cuando las lágrimas riegan la esencia de lo que hay en el corazón, y más cuando sale de una congoja que le llama magnitud, una montaña grande de angustia que le aplastaba contra el suelo, de tanta tristeza por no poder tener hijos. Cuando derrama todo eso, todos esos ingredientes para hacer una oración que iba a cambiar el tiempo en la voluntad infinita de Dios. Dios tiene capacidad para irse al futuro. En el principio de Génesis así fue. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Él no trabaja de la mañana a la tarde. Él trabaja de la tarde del futuro al presente. Y cuando viene al presente ya lo ha terminado todo. A Jeremías le dice, antes que nacieses, te conocí. Sabía cómo ibas a ser. Sabía las fatigas que ibas a pasar. Sabías que ibas a maldecir el día que naciste. Solo hay 2 personas que maldicen el día que nacieron en la Biblia. El hermano Job y el hermano Jeremías. ¿Qué dolor no tendría? Eso todo lo conocía el Señor. Pero también conocía la centralidad de su fidelidad íntegra con Dios. La docilidad del oído para oír a Dios y entender la exigencia. Tenía la tierra suficiente para santificarla antes de nacer, para que fuese delante del Señor santificado y sin mancha, limpio, puro, delante de Él, para bajar a Dios del cielo y tener conversaciones con Él y mostrarle las profecías de futuras naciones, del futuro de personas, las determinaciones de Dios, con reyes y con pueblos. Dios ha llamado a un pueblo que se llama, en el original, asamblea. Nosotros, en la palabra iglesia. Quien dice la primera palabra de iglesia es Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esa frase hay 3 tiempos. El antes, el presente y el futuro. Y nadie puede romper ni torcer la obra del Señor. La verdadera iglesia. La verdadera iglesia que nació de nuevo ve el reino. Y para entrar en él tiene que nacer de agua y del Espíritu. La verdadera iglesia del Señor bendito tiene un sello propio. Tiene este sello el Señor, conoce a los que son suyos. No hemos nacido por casualidad, hemos nacido porque un hombre y una mujer se enamoraron y es la ley de la procreación, una ley que la estableció en Génesis, nuestro Dios. Dice en el libro de Judas, no el Iscariote, el que nació de José y de María, dice, Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Qué pasó en la gestación del vientre de Eva? Eva estuvo un rato hablando con el diablo y el diablo con ella. Por los oídos de Eva entró las palabras de Satanás y se engendraron dentro de su existencia. Cuando se queda en estado de buena esperanza, el feto absorbe las palabras que Satanás le engendró. Y cuando nace, ya era del maligno. El primero, del maligno. El segundo, de Dios, que es
el que sustituye a Abel, que se llama Set, sustitución. Pero cuando viene en busca Dios de Caín, Caín se lava las manos. Miente, encubre el asesinato. No es santo ni sin mancha. Está corrompido, es un hijo del diablo. Hay una mentira deliberada, eso es del diablo. Hay una mentira que no tiene importancia, que a veces se dicen cosas que a lo mejor son 100 y digo 98 o digo 105, pero sin malicia, sin maldad. Eso no tiene mucha importancia, con reconocerlo es suficiente. Pero la mentira de Caín era del diablo, de una naturaleza satánica que tenía. Si yo, acaso guarda de mi hermano, quiere burlar a Dios, no le conoce. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, tenemos un Dios que ya nos llamó sabiendo a que nos llamaba. Entonces, podemos entrar en eso que se llama, que Dios escoge a unos para, lo dicen algunos, que yo estoy en contra completamente, porque es ofender a Dios. A unos para la gloria y a otros para el infierno. No. Para nada. De tal manera amó Dios al mundo entero, que dio a su Hijo Jesucristo para todo aquel, no importa cómo, ni de qué raza, ni de qué nación, en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La solución la dio a todo el mundo. Pero no todo el mundo recibe la fe. No todos son de la fe. Entonces él sabe quién va a ser suyo. Alguien me puso un ejemplo, un varón de Dios muy potente. Dijo, el Señor es como el sol. Tú pones un trozo de barro y un trozo de mantequilla. Le da el sol a la mantequilla y la mantequilla se derrite. Le da el sol al barro y se endurece. Hay dos naturalezas en el corazón humano. El barro que se endurece en su presencia porque no quiere dejar de pecar, no quiere dejar de mentir y estafar, no quiere dejar de adulterar, no quiere dejar la envidia y la ira, no quiere dejar el orgullo ni otras cosas más. Le agrada el pecado, pero en cambio hay un corazón que es mantequilla, aunque haya sido una ramera, como María Magdalena. Le quitó los hijos, la limpió y fue esa María Magdalena que cuando va al sepulcro y oye que está por allí creyendo que era el hortelano, ni mira, porque está tan convertida que los ojos ya no son para los hombres. Y le pregunta sin mirar, ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? Ella cree que está muerto y está agonizando de dolor. ¿Cómo la vio Jesús? Miriam, María. Yo, mi Señor. Y cuando lo ves se tira a sus pies. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya está hecha la gracia, la redención. Subo a mi Padre y a vuestro. La adopción ya está hecha por la cruz, por su muerte. La redención ya está terminada por la sangre derramada que nos compra. La santificación está hecha porque con esa ofrenda del cuerpo nos santifica para siempre. Versículo 10, capítulo 10, versículo 10 y 14 de los Hebreos. En esa ofrenda del cuerpo hemos sido santificados. Y en el 14 hemos sido hechos perfectos y santificados para siempre. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice, fue hecho por Dios sabiduría, redención, justificación, santificación. Todas las 4 necesidades. La sabiduría para darnos a qué nos llama.
¿qué nos espera? San Pedro dice, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que quiere decir inarrugable, o sea que no cambia, es eterna, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Quién conservó a Jeremías más de 45 años de ministerio? El poder de Dios, esa fe que depositó dentro. Dice San Pablo, conforme a la medida de fe que cada uno recibió, ministrasela a los demás. En servicio, en predicar, en hacer misericordia. O sea, hay personas que son sanadoras de almas heridas. Hay otros que son personas con un ministerio tan poderoso que traen miles, cientos de almas, como Billy Graham, por ejemplo, trajo miles de almas a los pies de Cristo. Y murió a los 99 años. Entonces, cuando el Señor coge a una vida y ve el nacimiento de Judas, lo vio. Y sabía su recorrido. Que sería ofrendero, que estaría con él, que le contaría sus dulces secretos. Lo sabía todo el Señor. El Señor sabe todo lo tuyo, todo lo mío. Lo que voy a dar de sí cada día, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Él sabe por qué predico y para qué predico, qué busco a cambio, qué quiero después de la predicación. Él sabe de qué manera al Señor, cuando estoy dispuesto a dar por Él. Esteban era uno de los diáconos y fue lleno del Espíritu Santo. Y duró poco porque ya sabéis que lo apedrearon. Pero tanta sabiduría le dio que los que le querían matar crujían y se ponían de más mala sombra contra él. Y dejaron sus mantos a los pies de Saulo, que consintió en su muerte, dice la Biblia, porque aún no había sido convertido. Consciente en la muerte de un inocente santo, nada menos que a pedradas. Pero la capacidad del santo es tanta que sabía Dios que en ese tormento, huesos rotos, cabezas rotas y ya vamos a morir, el cielo se abrió. ¿Cómo no se va a abrir el cielo para ese santo que su fe está íntegra, que su santidad está íntegra, no tiene rencor, el amor no guarda rencor, está sano, está limpio, es santo, es verdadero? Y sus últimas palabras, Señor, Dios mío, porque viva Dios y viva la gloria de Dios en el cielo. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Se parece a Cristo? Cuando Cristo está en la cruz, perdona a los que no saben lo que se hacen. Hay una similitud, una connotación teológica. ¿Por qué he leído el versículo que tiene que ver el versículo de Isaías? Tiene que ver mucho. ¿Cómo sacó a los hijos de Israel de Egipto con 10 plagas que destruyó los 10 principales dioses de Egipto? ¿Y luego qué pasó? El mar rojo abierto. Y luego las aguas de manas dulces. Y luego 40 años dándoles de comer. Pan de príncipes le dio a comer, hojas de culantro el maná, con sabor a miel. Veían la columna de fuego por la noche, para que no tuviesen frío, y la columna de nube por el día, para que no tuviesen calor. Nunca sus pies se inflamaron ni se pusieron enfermos, y estuvieron andando 40 años por los desiertos de aquel lugar. Pero cuando al principio los quiere meter dentro, aquellos envió y vuelven y traen aquellos frutos tan grandes de la tierra prometida. Días se vienen abajo al ver los gigantes y a ver la problemática que había que vencer.
que había que machacar. Los gigantes vencer y destruir aquellas ciudades y conquistar aquella tierra. Había un precio que pagar. Se necesitaba lo que antes decía José, valentía, confianza, entrega. Y por encima de todo esto, conocer quién es Dios, que al que llama justifica y al que justifica glorifica. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo quedan dos, Josué y Caleb. Los comeremos como si fuera pan, porque Jehová está con nosotros. Por aquello que hicieron, los estuvo 40 años hasta que toda esa generación, con incredulidad, quedó muerta en el desierto. Y después de 40 años, que es una generación nueva, entró con Josué y conquistaron la tierra. Por cierto, en el año 48 volvió a tener su tierra, Israel, y fue hecha por las Naciones Unidas nación. No tiene toda la tierra que Dios le dijo, desde el río Grande hasta el río Éufrates, que es el río Nilo, y el río Éufrates. Nunca la ha tenido toda esa tierra, la tendrá en el reino milenial. Dios no se equivoca, pero sí sabe una palabra que le dice a Israel: oye, Jacob, no os he destruido porque yo no cambio. ¿Por qué no puede cambiar Dios? Porque Dios sabe al que llama. Porque Dios sabe lo que va a dar de sí Jeremías, lo que va a dar de sí Israel. Por eso he leído Isaías. Dios tiene tanta carga por el pueblo de Israel que no puede descargarse con los ángeles y se descarga con el cielo y la tierra. Escucha cielos y oye tierra. Cría hijos y se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Mi pueblo, Israel, no me han conocido. La desgracia de la vida del ser humano es esa palabra, no conocer al que me llama, no conocer al que me bautiza del Espíritu Santo en lenguas, no conocer al que me ha llamado a hablar de su existencia, no conocer al que me ha dicho yo estoy contigo. ¿Qué puede hacer él? Daniel fiel, en el foso de los leones, se lo hubieran tapiñado en un momento. Ni un sándwich. Tantos leones hubieran tocado un gramo, cada uno, lo hubieran despedazado en un instante. Mandó un angelico y los hizo vegetarianos, padre. Eran perricos pequeñicos, lulús, al lado de los pies del santo. Y cuando se levanta Darío de Persa, muy de mañana: Daniel, Daniel, al Dios que tú sirves continuamente, te ha podido librar. Y aquí viene lo grande. Oh mi rey, he sido hallado inocente ante Dios y ante ti. ¿Qué fuerza tiene la inocencia junto con la santidad y la consagración que tenía Daniel? La dedicación y la confianza al conocer al Dios que sirve, como los tres de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando toque la música y las trompetas adoráis a esa estatua que hizo Nabucodonosor. Pues nosotros no adoramos, pues os tiramos al horno. Nos tires o no nos tires, Él tiene poder para librarnos del foso, del horno de fuego ese. Sí tiene poder. Pero es igual, aunque no nos libre nosotros, que no adoramos, punto. Se quedaron de pie. Se encolerizó el rey, tirarlos. Lo calentaron 7 veces más de lo normal. Y los verdugos que tiraron a los 3 fueron muertos por el fuego. O sea, ¿qué potencia de calor no tendría? Y al poco rato palidece el rey, la corona ya no le sienta bien en las sienes, el personaje tan terrible de Nabucodonosor tiembla como un junco por las corrientes de las aguas, porque es que ve 4, no hemos tirado 3,
Y hay 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Una vez iba en un coche que se le caían los tornillos para abajo. Me costó, me parece que 8 o 10 mil pesetas o 7. Bueno, estaba desguazado. Y se iba de un lado a otro de la carretera, no sé. Y venía un niño mío, pues tendría 7 años, o 6, no sé. Y yo iba pensando en una tribulación, no veas. Estábamos abriendo trabajando por el Señor, ya está. Y me dice, papá. Y yo le digo, ¿qué quieres? Y me dice, cantando el niño, no te dejaré, ni te desampararé, contigo estaré para siempre. Y dejó de cantar. ¿Qué poder no tenía esa palabra? Restauró mi fe, me quitó la angustia de la tribulación, me renovó mi existencia y otra vez me relacioné con él. Y al conocerle poco a poco, cómo se mueve, cómo actúa, otra vez también estaba atribulado, muy atribulado. Entré dentro de la habitación y ¡plas! Me puse en la cama, pero atravesado, porque estaba con la carga de la iglesia que me estaba comiendo. Era un niño. Pues uno de los niños tenía 2 niños. Mi Daniel y mi Aarón, uno de ellos se planta en la puerta y dice, así te dice el Señor, esto es para que mi gloria sea sobre ti. Y se volvió a jugar, ni se enteró. O sea, lo usó sin enterarse. Pero cayó una gloria de arriba sobre mí que me cambió, me rellenó, me fortaleció. Al que llama justifica. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca te va a dejar porque desde que estabas en el vientre, Él te conoció. Sabía lo que ibas a dar de sí, tu conversión, hasta dónde iba a llegar. Porque hay 3 clases de conversiones, según la parábola del sembrador. El del 30, el 60 y el 100 por 1. Él sabe exigir al de 30 lo que puede llevar. Y él sabe exigir al de 60 lo que puede llevar. Pero sabe exigir al que puede dar el 100%. Daniel, el 100%. Jeremías, el 100%. Los 3 del fuego, el 100%. Isaías, el 100%. Israel, capítulo 24 de Ezequiel, parábola de la olla hirviente. Dice, compone una parábola, una olla, llénala de agua, de piezas escogidas, de espalda y tal, echa una oveja y huesos, y mete huesos debajo de la olla y pégales fuego, para que se queme la herrumbre de la olla. Y luego revela que esa olla es Jerusalén, que la vacía, le quita el respaldo, porque su herrumbre no quiere quitarse, y se la lleva Nabucodonosor a unos cuantos, bastantes, a Babilonia durante 70 años. En esa historia estaban los 3, estaba Daniel y estaba Ezequiel, regando con sus profecías, sus testimonios y sus vidas la ejemplaridad del conjunto del pueblo del cual tenía que venir el Cristo y salvar la humanidad. ¿Quién podrá parar los planes de nuestro Dios? ¿Quién podrá adelantarse a Él? ¿Quién podrá ganarle en algo? Dormido en la barca sabía más que el mundo entero. Eso, yo creo que eso es ofenderle, le pido perdón, porque Él siempre sabe todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que ha dicho el hermano José. Perdóname, José, que tome tus palabras. Confianza, fe, depender de Él, conocerle. No te va a dejar con los leones que te coman, no. No te va a dejar abandonado en el horno, no. Entonces, ¿qué quiere decir la olla?
que yo soy una olla espiritual. Aquí dentro está, por la fe, mi corazón. Está aquí dentro. Eso dice Efesios 3:14. Por la fe habita Cristo en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Vale. Y el Espíritu Santo. Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, las riquezas de la gloria del Padre. ¿Cuánto hay para dar al cristiano? Tienes el Espíritu Santo, tienes a Cristo en el corazón, tienes la adopción del Padre y su paternidad que te cubre, tienes la palabra eterna que dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, que la palabra es la verdad y la verdad te hace libre. Y no solamente eso, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Pedro llama a la palabra simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. Eso está dentro de nuestra existencia. Y la administración de la responsabilidad de Jesucristo, Él lo establece. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando le dice al ciego Bartimeo, que lo oí predicar el otro día a un hermano, y me hizo muchísimo bien, le dice el Señor a uno, llámale, y le dice el discípulo enviado por Cristo al ciego, Bartimeo, ten confianza, el Señor te llama. Aquí el tema es que Dios te llame. El tema es que seas nacido de nuevo de verdad. El tema es que participes de la santidad de Dios, porque Él te hace partícipe de su santidad. En 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 2, a los santificados en Cristo. Es una posición de gloria que tiene la Iglesia en el llamado, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay otro llamamiento más grande que el llamado que tiene la Iglesia. ¿Por qué habla así en Isaías que tenía que descargarse? Porque le producía el pueblo de Israel una carga tan grande que se tenía que descargar de alguna forma. Entonces Dios sufre cuando no le somos fieles, sufre cuando no confiamos en Él, lo mediocridamos, su gloria y su potencia. Él puede con el cuerpo muerto de 4 días, solo tiene que decir Lázaro sal fuera y sale. Él tiene poder para decir al viento y se escondió. Lo reprendió y se fue. Él tiene para hablar al mar y Él tiene para coger los panecillos pocos y los pececillos, y comieron 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 cestas para el muchacho que tenía unos pocos panes y unos pocos peces. La generosidad del muchacho se le multiplican 12 cestas porque eran suyas. La generosidad tiene una multiplicación de fe, una multiplicación de gloria, una multiplicación de confianza, una multiplicación de descender del cielo Dios. Y lo más importante es alegrar el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren alegrar el corazón de Dios esta noche? ¿Cuántos quieren hacerle feliz a Dios? ¿Cuántos quieren de verdad confiar en Él plenamente? Leí un testimonio en los días de cuando mataban a los cristianos, de las guerras que han habido, de Hitler y de otros. Cogieron a unos cuantos cristianos y los metieron en una celda. Y en un paredón de enfrente pusieron un pelotón de ejecución. Y pusieron un crucifijo en la salida. Y dijeron, el que salga, escupa el crucifijo y lo maldiga, se libra de la ejecución del paredón. Salió uno, escupió el crucifijo,
lo maldijo y salió corriendo. Y ese fue librado. Detrás de él salió una cristianica. Se arrodilló ante la cruz. En tus manos encomiendo mi asistencia. Y se alegró el corazón de Dios. Esa llenó, sabía Dios que daría ese fruto. La conocía desde que estaba en el vientre de su madre. Él lo sabe todo, de ti y de mí. Y hasta dónde llegamos, nuestra generosidad, o nuestra entrega, o nuestra consagración, o el valor que le damos a las palabras que predicamos. Y no hizo falta que la llevara nadie. Fue directamente ella al paredón, ella con una sonrisa y una felicidad en el rostro, recibió los impactos de los disparos y allí quedó muerta, pero su alma volando con los ángeles al cielo, a los brazos del eterno pastor. Él sabe lo que va a dar de sí. Hay una palabra en Jeremías, en el capítulo 9, que es tremenda de lo que Dios siente, porque creemos que Dios no siente nada. Y Dios siente. Es amor. El amor siente. Cuando amas a alguien y le pasa algo, el amor te hace sentir cosas muy profundas. Dice en el capítulo 9 de Jeremías, versículo 1, «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua se lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal el mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová». Luego no es Jeremías el que está de esa forma llorando. Y tiene los lamentos, dos lamentos. Y en Isaías también tiene un lamento. Cuando se descarga el Señor lo que le produce la infidelidad. Oh, oíd cielos, es una exclamación de Dios. Los engrandecí, los crié, los formé, les di la gloria de Egipto, la gloria del mar, la gloria del monte Sinaí, 40 años viendo la gloria de Dios. Nada, chacho, válgame el cielo, padrecito. Si van detrás de cualquier Dios y de cualquier cosa, hasta sus hijos los ponían en las manos de Moloch, que estaban huecas y tenían fuego, y quemaban los hijos para que bendijese el Dios de Moloch las tierras de su siembra. Cuando dice la Biblia, si mi pueblo viene a mí, me pide perdón, yo perdonaré sus pecados y bendeciré su tierra y sanaré la enfermedad. Dios no cambia nunca, nosotros sí cambiamos. Entonces, para no cambiar, tenemos que ser como Daniel, servirle continuamente. Sea barriendo, sea fregando, sea ayudando a uno, comprándole un bocadillo a un hambriento. Cualquier cosita, por Dios. No hace falta hacer grandes cosas, ni resucitar muertos, ni hacer andar paralíticos. No hace falta. Lo que hace falta es una sincera fidelidad a Cristo. Un continuamente servirle, quiere decir criado. El que sirve es el criado. Un criado. Una palancana y una toalla. Qué mejor que servir al Señor. Habrá algo tan hermoso como servirle un criadico. Y si le lavo los pies a un hermano, es como si se los lavara a Cristo. Oh, por Dios, por el amor de Dios.
Claro, alguno dice, hombre, que ¿cómo no le voy a lavar los pies a Cristo? Pero si tu hermano es hermano de Cristo, dile a mis hermanos que somos mi Padre y a vuestro Padre. Somos hermanos. Nos ha hecho. Y anunciaré tu nombre, no me avergonzaré de anunciar tu nombre a mis hermanos. Hay dos líneas de hermanos. Los que son los judíos, por la elección de los padres, pero los que son nacidos de nuevo, que es la esencia por la cual Cristo se derramó, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es el cuerpo místico, la iglesia bendita. ¿Qué vamos a hacer con este Dios tan grande que no se equivoca en llamarnos, no se equivoca en bendecirnos, no se equivoca en el tiempo que vamos a vivir, el día que vamos a partir? Él ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de cada habitación. Él sabía todo. La vida de Pablo, hasta dónde iba a llegar y de qué muerte iba a morir. Y sabía de qué muerte iba a morir Pedro y qué iba a pasar con Jacobo, el hermano de Juan. Y sabía que Juan, el discípulo amado, moriría de 90 y pico de años, pero en su camilla. Él sabía de cada uno. Él sabe de ti lo que vas a dar de sí mañana. Si necesitas un pan, te lo da. Si necesitas agua, también te la da. Si necesitas una revelación, también. Si necesitas un milagro, también. Si necesitas ser sano, también. No pasa nada. Voy a concluir para dejar al hermano David y no ser canso, porque ya me estoy pasando, me parece. Pido perdón. Pero, hermanos amados, por las ternuras de Cristo, por las lágrimas que lloró Jesús, dice que con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Pero eso, ¿quién no puede entender, hermanos? Algo que Jesucristo hiciera eso. Es que cuando veo esa alabanza cantada por Lily Guzmán y hay cuadros que salen la muerte de Cristo, yo cierro mis ojos, no puedo verlo. Que lo maltraten, que lleve la cruz, que le claven, que lo flagelen, no puedo verlo. Y le digo llorando, ¿por qué hiciste? ¿Por qué lo permitiste por mí? Yo no merezco eso, yo merezco el infierno. Pero me llamó, me perdonó, me santificó. Y soy su iglesia, parte de ella. Un miembro pequeñico, quizás el más pequeñico, pero no importa. Pero soy miembro del cuerpo. Y nadie me ha colocado ahí, me ha colocado él, según la actividad propia de cada miembro, para ir edificándose en amor. La esencia de la vida es el amor. Y Dios es amor. Ojalá que os haya hecho, aunque sea una miajica de bien. Ojalá, no lo sé, ojalá que Dios os haya hecho un poquito de bien. Pero, por favor, alegra la vida de Dios, del Dios vivo. Alégrale. Dile que le amas, dile que le quieres, dile que estás agradecido, dile que bendito sea su nombre por llamarte al servicio, que bendito sea su nombre por una salvación tan grande que nos ha dado el Señor, regalada, comprada por Cristo, ganada por Cristo, preparados por Cristo, santificados por Cristo, hoy renacidos por la palabra de Cristo. Bendito sea su nombre. Que Dios os bendiga a todos. Un abrazo a cada uno de todos los siervos y de mis hermanos y mis hermanas que amo en el Señor.